que subsidiaba empresas de colectivos en el interior del país. Ya tenemos la resolución del comunicado del Ministerio de Economía. En vez de subsidiar directamente a las empresas, van a subsidiar a los pasajeros a través de la línea SUBE, algo más directo. De todas maneras, va a obligar a importantes aumentos de precios a aquellos que no estén alcanzados por el subsidio, que se van a sentir en las principales provincias del interior del país. Hay mucho problema y mucha preocupación entre los gobernadores por esta decisión que tomó, repito, hace minutos nada más el Ministerio de Economía, que obviamente está en relación con lo sucedido hace 48 horas en la Cámara de Diputados. Así que es una decisión que va a traer una de dos: o las provincias se hagan cargo de mayores subsidios a las empresas de transporte para que no aumenten tanto los boletos, o bien va a haber un fuerte incremento de los boletos adicionales a los que viene habiendo y que son más altos que en el AMBA en el interior del país. A ver, Willy, me interesa muchísimo conversar con vos sobre esto que acabas de decir. ¿Esto tiene relación con que se cayera la ley ómnibus? No te lo van a decir, pero claramente 48 horas después que corten un subsidio al transporte de pasajeros en el interior del país para canalizarlo directamente, que esa medida en realidad está bien, porque en realidad acordate que había muchos casos y sospechas de corrupción, sobre todo acá en el AMBA, de que se subsidiaba a las empresas de transporte y que, de hecho, había una causa en Cuadernos por este tema, y que en definitiva no estaba muy claro si el monto era mayor o era exacto al que deberían recibir las empresas de transporte. Pero más allá de eso... ¿Esto es contra los gobernadores? Seguramente. En realidad están pasando parte del ajuste a las provincias, digamos, ¿no? Es una cifra enorme, ¿eh? Sí, más de 100.000 millones de pesos. 102.000 millones de pesos. Es mucha plata la que se le derivó. Esto es cifras del 2023. Recordemos, la idea del gobierno era prorrogar todo lo que tenía que ver con el presupuesto del año pasado. Es una cifra enorme, lo que te estaba contando Willy recién, María Laura, y es un recorte importante a las arcas de las provincias. Hay mucho enojo y hay muchas empresas en el interior que ya están en situación o al borde justamente del paro. A ver, estamos hablando de que lo más probable es que los boletos de transporte, Willy, aumenten mucho, ¿no? Sí. Que esa sea la consecuencia inmediata, ¿verdad? Sí, estamos hablando puntualmente en el interior del país, las principales ciudades del interior del país, sí, en las cuales ya hay bastantes inconvenientes. De hecho, en Santa Fe ya venía con bastante inconvenientes porque hay paro, de hecho en Santa Fe por tiempo indeterminado, porque solo pagaron 40% de lo que deberían haber recibido el subsidio. Entonces hoy en Santa Fe hay paro por tiempo indeterminado. Así que claro, te diría que la situación en varios distritos respecto a lo que es el transporte automotor viene siendo bastante delicada. Encima, recordemos un tema que es saliente. En el AMBA, fruto del kirchnerismo, se subsidió muchísimo el transporte automotor versus que no sucedía lo mismo en el interior del país, y por eso tenías precios bastante diferenciados, que era un disparate también, ¿no? O sea, poco equitativo, si querés, por decirlo de una manera. El interior, el transporte es mucho más caro. Sí, el transporte de pasajeros, el boleto mínimo. Exactamente, y ahora va a costar más caro todavía, o sea que es el ciudadano el que se la va a ligar también con este recorte a las provincias. Sin dudas, o por lo menos te diría, sí, obviamente dicen que se mantienen los subsidios a los sectores de menos ingresos, que esos son, de hecho, para eso la nominalización de la tarjeta SUBE, pero en definitiva va a ser un sacudón adicional a clase media, media baja, te diría. Le voy a preguntar ahora nomás, en un ratito, lo antes posible seguramente, a Federico Aurelio, ¿qué opina de estas cosas que empiezan a pasar, Willy, al día siguiente de que se cayera la ley, ¿no? A pocas horas, ¿es una señal? Sin dudas, es una señal clarísima. Es una señal, o sea, es una decisión que iban a tomar, dice Maxi, la iban a tomar. Porque... Había que hacer recortes, pero lo que señalaba Willy no es casual. Dijiste, Willy, ¿hay paro en qué provincia? Santa Fe. Puyaro es uno de los que está primero en la lista de traidores, o por lo menos con los que están enojados, ¿no? De hecho, ayer él respondía fuertemente al presidente también, ¿no? En tal sentido. O sea, esto iba a suceder, que suceda al día siguiente es un dato. Empiezan las provincias a ajustarse aún más, aún más. Dijo Caputo ayer, no va a cambiar si las leyes tardan un poquito más en prorrogarse.
eso dijo Willy, ¿verdad? Pero las provincias sí van a cambiar, Willy. Sí, sí. Y los números de las provincias van a cambiar. Sin dudas, el ajuste que está haciendo el gobierno nacional, de hecho, es importantísimo, ¿no? Estamos viendo, y lo que falta por venir, ¿no? Porque falta todo tarifas, etcétera, etcétera. Pero también se le exige en cierta medida también el mismo ajuste a las provincias, ¿no? Que de hecho indirectamente se lo inciden o se lo, digamos, incentivan, por decirlo de alguna manera, a través del recorte de todas las transferencias discrecionales a las provincias. Es decir, lo que antes recibían de manera discrecional, sobre todo Buenos Aires, sobre todo La Rioja, al no tener más esos fondos, obviamente van a tener que reemplazarlos fruto de las finanzas. Y de hecho en eso está en relación lo que comentábamos al inicio de esta semana, que es el impuestazo de Kicillof, por ejemplo, ¿no? Que tiene que reemplazar esos fondos que recibía de la Nación de alguna manera. Optó por el peor de los caminos, porque subió impuestos en vez de recortar gastos, ¿no? A propósito de eso, tenemos una noticia relacionada. Se están casi peleando, Willy, por quién aumenta más el impuesto inmobiliario, las intendencias, ¿no? Sí, es un disparate. Porque los números son tremendos. El impuesto inmobiliario, les venimos contando, está aumentando muchísimo más que la inflación en provincia de Buenos Aires. ¿Qué pasa ahora en Avellaneda con el impuesto inmobiliario, por ejemplo? Mira, preparamos justo una placa en ese sentido con todos los aumentos que hay y que están relacionados con lo que venimos hablando. Mira, arrancamos, si te parece bien, por Quilmes. Mira, una persona que también se comunican espontáneamente con nosotros contándonos cada caso, porque la verdad que en medio de aumentos que provienen de lo que venimos contando, naftas, prepagas, tarifas, etcétera, etcétera, tenés el golpe, el impuestazo que te aplican no solo la provincia, sino también los municipios. Mirá este sacudón de Mayra Mendoza, de Quilmes, que pasa de 4.400, una casa sencilla, 4.400, chica, nada de pileta, cero country, barrio inseguro, y pasa a pagar ahora casi el triple, estamos hablando de 11.070. Y así seguimos con otros distritos que hemos preparado también placas que continuamos mostrando, que hablan precisamente de los diferentes incrementos. Mirá que de golpe te aumenta el inmobiliario de un día para el otro. De Lomas de Zamora 120%, tenés Esteban Echeverría 116%. También vos decís, no refleja la inflación o todo lo que quiera del año pasado, pero igual me parece hay que contemplar la situación de cada contribuyente en particular. Y ni te cuento que por estos incrementos de los impuestos municipales no estás recibiendo ninguna contraprestación, porque tenés más inseguridad, menos calidad de atención en la salud, y todo lo que venís mostrando vos diariamente en este programa de lo que son los problemas que sufren las personas en todos los distritos. Así es, este tema no lo abandonamos porque aparecen números cada vez más tremendos en relación a los aumentos.